gusto. Pues voy a hacer un recorrido rápido. Voy a hacer una cámara rápida porque esta es la sesión 2, es la mitad, poco más de la mitad de lo que llevábamos hasta ahora, para que no tengan la sensación de que voy muy rápido, sino que es para que todos, Analida, qué bueno verte por acá, una de las alumnas de nuestro curso que terminamos el sábado. Gracias por asistir también. Me confirman si están viendo pantalla, que yo creo que sí. Listo. Una pregunta desde el interno. ¿Las personas tienen micrófono abierto en algún momento? ¿Cierto? Sí, acá la tenemos abierta. Listo, perfecto. Entonces íbamos a ver la agenda, el contexto, la perspectiva de futuro, los paradigmas, hacia dónde nos dirigimos, los criterios para un proyecto de agentes. Listo. Vimos cómo la velocidad de Internet, digamos, la velocidad de la tecnología va cambiando en la medida que llegan tecnologías disruptivas. Entre más disruptivo, más acelerado. Entonces, el Internet empezó en la década de los 90 y se demoró más de 15, 20 años en llegar a más de más o menos unos 50 millones de usuarios. Los smartphones le tomó un poco menos, le tomó alrededor de unos 15 años llegar a más de 50 millones de usuarios. Pero a la IA le tomó menos de 2 años, lo que a las demás tecnologías les tomó 20 años, bueno, casi 20 años. Entonces, la proporción es importante entenderlo, porque el grado de adopción de la tecnología nos dice el grado de aceptación del mercado, y el grado de aceptación del mercado nos dice que es una tendencia. ¿Listo? La velocidad de adopción, para que se hagan una idea, lo que le tomó 2 meses a OpenAI en llegar a 100 millones de usuarios, le tomó 11 años a Spotify, siendo la música algo que es esencial en nuestras vidas. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir en los próximos 4 años? Van a ocurrir el equivalente a 100 años de cambios acelerados. Porque por primera vez las máquinas son capaces de crear otras máquinas, y por primera vez las máquinas son capaces de planificar, utilizar herramientas, razonar, utilizar datos para cumplir objetivos. Digamos que antes era algo incipiente, hoy es mucho más rápido. Entonces, hoy podemos elegir si hacemos una investigación breve de un tema específico, si la hacemos nosotros, un humano, un analista, o le delegamos esa tarea a una inteligencia artificial. En el taller que hicimos, en el taller relacionado con apropiación social del conocimiento, hubo una persona que mencionó un caso que se ahorró, él decía que 1 año, pero antes dijo que se ahorró casi 6 meses de trabajo en su trabajo académico, utilizando IA o con lo que vimos en el taller meses pasados. Entonces, aquí hay tareas con la IA, con los agentes y los asistentes que pueden pasar de semanas a minutos. Datos claves de Gartner. Hoy, hasta el año pasado, el 10% de los humanos trabajaban con máquinas. Para dentro de 3 años será el 80%, y para el 60%, el 60% de los humanos en tecnología dependerán de interfaces cerebro-máquina bidireccionales. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar con máquinas. La semana pasada, no recuerdo exactamente el nombre del CEO, mencionó que a partir de este año nadie va a trabajar solo, es decir, nadie va a trabajar con otro humano, sino que va a trabajar siempre con máquinas. Aquí lo vamos a ver. Datos claves, el aumento del tamaño de los modelos. ¿Qué es el modelo? Los modelos de IA generativa, como los de GPT, como los de Anthropic, como Gemini, los modelos tienen digamos, un tamaño que es el número de parámetros. Los parámetros definen la capacidad de la red de poder abstraer conocimiento y poder generar una inferencia o un resultado para un humano. Es decir, que el cerebro, imagínense que el cerebro hace 3 años era como el tamaño de una hormiga, para que se hagan una idea, y hoy es del tamaño de un edificio. ¿Listo? Y aparte de eso, que es más grande,
se redujo el costo. Entonces, tenemos una herramienta que crece en capacidad y se reduce en costos. Listo, vamos a ir rápido. Esto lo voy a dejar atrás. Hablamos de los nuevos paradigmas, de la paradigma del cliente y las interfaces, que vamos a pasar. Esto es muy fácil de entender y llevamos 50 años hablando con las máquinas a partir de botones, ¿cierto? A partir de botones, un clic, una lista desplegable, una caja de texto, así hablamos con las máquinas. Eso se llama comunicación humano-máquina. Y hasta que Google descubrió que la comunicación humano-máquina tiene que ser lo más simple posible, y por eso para nosotros el buscador fue tan fácil y es simplemente escribir Enter, escribir Enter. Por eso fue Google muy exitoso, ¿cierto? En la comunicación humano-máquina. Pero la nueva era ya no es botones, listas desplegables, sino que la comunicación es simplemente conversacional y nada va a competir contra una conversación. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un banco que me manda a mí un enlace de un asistente virtual y ese asistente se vuelve mi asesor financiero y yo le digo, necesito que me ayudes a reducir la cuota o la tasa de interés de este crédito. Y él se encarga de gestionar eso y me dice, te conseguí un 5% un 5% anual de la reducción de la tasa. Hablé con estos 3 bancos. O, ¿cierto? Imagínense, ese tipo de soluciones ya es posible. ¿Y quién va a querer hacer una llamada, esperar a que lo pasen por 10 extensiones, luego hablar con un asesor y esperar el resultado? Esa es la gran diferencia del mundo actual. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos antes, trabajábamos con aplicaciones web, luego con aplicaciones móviles y hoy vamos a trabajar con asistentes personalizados. Y luego vamos a pasar de buscar información a conversar con asistentes. ¿Qué significa eso? Vamos para entenderlo muy fácil, y es, normalmente cuando, a ver por acá, de los que están en el chat, ¿quiénes de ustedes trabajan en áreas de talento humano? ¿Alguien que ya haya trabajado en área de talento humano? Nadie, ninguno. Por acá les abrimos el micrófono también. Es para hacer una pregunta sencilla. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Un valiente que haya trabajado con áreas de talento humano? Listo. Como que no, en el momento no. Entonces, para que nos hagamos una idea. Yo, qué pena, no había podido abrir el micrófono. Diana, Sí. Diana, cuéntame un poco en el talento humano que trabajas para que hagamos este ejemplo bien interesante. Bueno, yo soy consultora independiente. Qué bueno. Trabajo por un lado evaluando personal, me mandan personal para evaluar para diferentes perfiles, haciendo procesos de formación y consultoría en temas de desarrollo y cultura. Qué bueno. Excelente. Diana, me encanta lo que haces. Y entonces viene la pregunta y es lo siguiente, y es en las áreas de talento humano, digamos, en las empresas, llegan todo el tiempo preguntando sobre temas de incentivos, temas de cómo por ejemplo, un reglamento, cómo se integra un proceso, cómo se hace el proceso de onboarding, cómo se hace o sea, todos los cómo es un día a día respondiendo preguntas en temas de talento humano, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en el tema de asistentes, para que nos hagamos una idea, yo puedo crear yo puedo crear un área completa con todo lo relacionado con las políticas, los procesos, los procedimientos, cómo retiro las cesantías. Todas esas preguntas son costos para las organizaciones y esos costos son costos de búsqueda, coordinación y cumplimiento de operaciones. Entonces, a una líder o a un analista de talento humano que en el día le hagan 20 preguntas sobre cómo retirar las cesantías, es un desperdicio de tiempo. No tiene sentido. No tiene sentido hoy. Entonces, nosotros podríamos crear un asistente que me diga cómo retirar las cesantías.
por ejemplo. Entonces, una cosa tan simple, pero podemos crear un asistente, ya les voy a volver a hablar sobre la diferencia, un asistente que se le cargue todos los procesos y responda a los procesos a cualquier empleado o colaborador de la compañía. Entonces nos ahorramos todas las llamadas. Hace 20 años decía, digamos que a uno se incomodaba un poco cuando le preguntaban algo y uno le decía a la persona, ¿y ya lo buscaste en Google? ¿Cierto? Esa era la pregunta. Aquí ya va a ser, ¿y ya hablaste con el asistente? Esa será la próxima pregunta. ¿Listo? Y eso es muy fácil de manejar. Yo le vamos aquí, la vicerrectoría, apropiate, muy bien. Estaba mirando que parecía que no estabas conectado. Gracias. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, vamos acá. Siguiente slide. Gracias Diana, por lo que comentas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar de organizaciones que tienen unos equipos, mírenlos acá, a equipos más pequeños. ¿Listo? Donde esos equipos colaboran. Entonces, una persona colabora con un asistente o un agente y ese agente lo único que necesita es poder computacional. Este cerebro que ha crecido del tamaño de una hormiga, el tamaño de un edificio, no para de crecer y cada año crece. Entonces, esta persona va a tener en unos pocos meses un Albert Einstein o una persona con capacidades de nivel de PhD en muchos temas. Con la gran diferencia de que se puede multiplicar por 50. ¿Listo? Por 50 o por 500. Entonces, ¿cuáles son las nuevas capacidades que debemos desarrollar? Las capacidades de hablar con la máquina, asistirnos de la máquina y agenciarnos de la máquina. Graves en estas tres cosas. Capacidades que debemos desarrollar nosotros. Capacidad de conversar con la máquina, es decir, saber hacer los prompts, no memorizar prompts, no es memorizar, es saber construirlo. ¿Quién de aquí estuvo con nosotros en el taller de prompts? Alguien que pueda ahí hablar para que es la construcción del prompt, no copiar y pegar el prompt que te dio por allá el youtuber, no, es construir. Luis, te voy a dar 30 segundos. ¿Cuál es la ventaja de saber construir prompts? Rápidamente. Bueno, buenos días. Sí, es muy importante hacer un prompt bien específico para que a la máquina le quede claro la tarea que se le va a hacer. Uno elabora los puntos desde el cómo, el por qué, por dónde y cómo lo quiere. Y entre más específico, entre más puntos, parámetros de límites se le plantea a la máquina, mejor van a ser los resultados. Perfecto. Listo. Entonces, gracias ahí. Y es importante, entonces, vuelvan y tomen nota. Capacidad de hablar con la máquina, capacidad de asistirse de la máquina, o sea, hacer que la máquina te ayude a ti. Y la última, la capacidad de agenciamiento de la máquina. Entonces, son dos cosas. Entre asistencia y agencia hay una diferencia y es autonomía. Es lo único que lo diferencia. Tú a un asistente le dices, por favor, me resumes este documento, me resumes este texto, me haces una revisión de estilo, X cosa. Esa es la asistencia. Y la agencia es de darle un objetivo y que lo logre como crea que lo deba de lograr. Entonces, en la medida que aparezcan cada vez máquinas más baratas, es decir, el costo por procesamiento cognitivo tienda a cero, el costo de procesamiento cognitivo humano tiende a infinito. Y eso es una clave que tenemos que tener claro, y es los que sepan comunicar con las máquinas y sepan agenciar máquinas y asistir con máquinas son los que van a tener relevancia en el mercado laboral. Digo relevancia porque las máquinas cada vez van a ser más baratas en pensamiento y más escalables. Es decir, ¿cuánto cuesta hoy redactar un informe de 100 páginas a un humano? Digamos que le entregamos todo el resumen en varias páginas de varios textos y yo le digo a un humano, te tengo estas 100 páginas, resúmeme esto en 40 páginas. El costo humano es de 3 días. El costo de día es de 30 segundos. ¿Listo? Eso es para que lo comprendamos. ¿Listo? Seguimos avanzando.
Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos pasamos del mundo del correo de la intranet a los asistentes tipo Copilot, a los agentes que ya vamos a ver ahorita y a los multiagentes. ¿Listo? Al final, lo que necesitamos es un humano aumentado. Ese humano aumentado es distinto al humano sin IA. Un humano aumentado es capaz de hacer tareas 10, 20 veces más rápidas. 10, 20, incluso. Y ese humano a la N es un humano que se asiste o se agencia de la inteligencia artificial. Es básicamente eso. Bueno, seguimos. Voy a saltarme algunas cosas. ¿Dónde está el analista? Ya lo vimos. Creamos un analista. ¿Qué asistentes requerimos? ¿Quién de aquí ya hizo asistentes de los que estuvo con nosotros en el curso? ¿Quién hizo su primer asistente con Gemini? Si lo puede compartir. Yo tengo un asistente de esto. ¿Alguien lo puede compartir? O al menos lo probó. A ver. Listo. Seguimos. Si no lo tienen en la mano, de pronto el micrófono no les dio. Profe, Johnny Gómez, tengo una consulta. Sí, señor. Cuando usted habla de asistente, es como si en ChatGPT fuera un chat que uno la va parametrizando, que es lo que hace uno en la yema de Gemini. Sí. Cuando tú tienes GPT, cuando tú tienes ChatGPT y estás chateando y le estás pidiendo cosas, él te está asistiendo. Cuando en GPT creamos lo que le llaman los GPTs con la versión paga, estamos creando unos asistentes más especializados. Es decir, tú puedes crear tu asesor nutricional, tu asesor contable, tu asesor de mercadeo, los puedes crear en los GPTs y en tus tareas diarias, pues vas a tu asesor y lo haces. En Google, el equivalente son las gemas. ¿Listo? Creas una gema que se comporte como un asesor nutricional o como un coach de vida y X cosas. ¿Listo? Para claridad. Johnny, sí. A la máquina que te elabore una propuesta, ¿sería volverla agente o asistente? No, o sea, para entenderlo, y es, cuando la máquina tú le dices, ayúdame a realizar una propuesta, te está asistiendo. ¿Listo? Te está asistiendo. Cuando la máquina, tú le dices, necesito hacer una investigación de mercado de este producto, y tú le dices, ve a internet, tráeme la información, me la resumes de esta manera, me haces un diseño gráfico, le pides todo, le pides hacer el mandado, como se dice, y la IA tiene autonomía en hacerlo, entonces ya es un agente. Ya entiendo. Perfecto. Es decir, la complejidad del prompt. Es la autonomía. Tú, digamos, con el chat le estás diciendo, le escribes así párrafos, así, mientras que el otro, ¿no? Le das autonomía de que busque en dónde quiere buscar, donde usted crea que debe buscar. Listo. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Seguimos. Del paradigma de la automatización, esto es lo que hace el humano, esto es lo que hace la gente, esto es clave para que lo guarden, lo tengan a la mano, y es, el humano comprende el contexto, acá, planifica los flujos, usa herramientas, analiza datos externos y ejecuta acciones para alcanzar el objetivo. El humano usa el sistema, mientras que la gente comprende el contexto, planifica los flujos, se conecta. A diferencia de que usa herramientas, se conecta a las herramientas, consume los datos y ejecuta acciones. La diferencia de la gente es que vive dentro del sistema. Y si vive dentro del sistema, puede viajar, está digamos, en un plano costo eficiente mucho más acelerado. ¿Listo? Este ya lo vamos a pasar. ¿Qué hace un agente? Listo. Entonces, el agente actúa como un humano. Aquí le están pidiendo a esta persona que me ayudas a devolver mi último pedido. Entonces, el humano, ¿qué hace? Listo. Razona qué hacer. Va al software de pedidos, busca la información, mira las políticas, toma la decisión sobre la política, actúa, luego al actuar razona si lo hizo bien o no y luego le devuelve el mensaje al usuario. ¿Listo? Bueno. Segundos. Entonces, la diferencia entre la gente y el humano, mírenlo acá, lo único que cambia es el personaje.
Exactamente lo mismo. Ya el razonador es el agente. Entonces, un agente, ¿puedes ayudarme con mi último pedido? Claro que sí. Entonces, mediante funciones, acceso a datos y mediante API o conexión a API, se trae la información necesaria, infiere y entrega el resultado. Y ya los multiagentes es múltiples agentes, como lo dicen, coordinados por humanos, donde se conectan mediante funciones funciones o extensiones, se conectan a base de datos o se conectan mediante APIs para cumplir un objetivo. Entonces, para que lo entendamos, funciona como en una empresa. Digamos que el primer agente es encargado de hacer la investigación inicial. El segundo agente es el encargado de formatear el resultado. Y el tercer agente es el encargado de hacer un video. Eso es hoy factible. Los agentes, digamos, funcionan de la siguiente manera y es, tienen memoria, o sea, permítame, tienen memoria de corto plazo, de largo plazo y que les permite planificar, reflexionar, autocriticarse, desarrollar cadenas de pensamiento y descomponer en sus objetivos. Y el lado izquierdo usan, esto es lo que hacen, aquí es lo que usan aplicaciones, calculan, interpretan código, buscan. Entonces, del lado izquierdo lo que usan, del lado derecho lo que hacen y de arriba en el cerebro lo que conservan. ¿Listo? Para cumplir un objetivo dado. Entonces, una empresa es la suma de conversaciones coherentes o incoherentes que crean o destruyen valor. Cuando añadimos máquinas que empiecen a conversar entre máquinas, las máquinas tienen niveles de incoherencia tendientes a cero. Y los humanos tienen niveles de incoherencia en las conversaciones tendientes a infinito. Lo que pasa es que el resultado final de un producto o servicio, la calidad baja o sube en relación al tipo de conversaciones que tengan. Entonces, cuando el humano sepa conversar muy bien con la máquina, pero la máquina sepa conversar mucho mejor con otra máquina, la velocidad del resultado va a ser exponencial y ya lo es y lo vamos a ver. Y vamos a ver este ejercicio. Esa es una ecuación. ¿Qué es el time to market? Es digamos, el tiempo que toma una empresa en poner un producto o servicio en el mercado. Entonces, el time to market es igual, digámoslo, en el número de agentes por el número de entrega de valor por el tiempo total. ¿Qué significa eso? Digamos que en una semana un agente entrega un producto o un servicio. Aquí es cuando el time to market está con humanos, 10 semanas, 10 entregas por semana es equivalente a una entrega de valor por semana. ¿Eso qué significa? Yo le digo a un agente que me desarrolle un software, a un equipo de software, le digo, por favor, equipo de software, necesito esta interfaz de login de usuario para el alquiler de vehículos. Entonces el equipo se reúne, hace una daily, una weekly, levantan los requerimientos, bla, 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 y durante 3, 4 semanas, 5, 6 semanas, 20 semanas, entregan el resultado. Pero cuando lo hace una inteligencia artificial, cambia todo. Mire que aquí está, el time to market depende del humano, ¿listo? Pero acá, cuando el time to market depende de la IA, pasamos de una semana de trabajo a un minuto de trabajo, ¿listo? Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a crear una aplicación de login. Para crear una aplicación de login necesitamos el análisis de los requerimientos, entonces necesitamos un analista, un arquitecto, un backend, un frontend, alguien de seguridad, un QA, un DevOps y alguien de monitoreo. O sea, toda esta gente para una aplicación seria. Puede ser que sea sencilla y se necesiten no todos, pero bueno. ¿Cuánto tomaría esto? Semanas, ni siquiera días, semanas. Y se necesita una colaboración de un grupo de personas que hagan eso. Entonces, el diseño, la codificación, las pruebas, la documentación. Entonces, y esas personas necesitan tener una conversación coherente
para que el resultado sea igual a la salida, sea igual a la entrada. ¿Listo? Esto lo podemos simular en una herramienta de agentes, la cual vamos a ver en estos instantes. Regálenme unos segundos, abro la herramienta. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y es, cuando creamos una aplicación de login, ¿qué pasa? Entonces pasamos, no, fue muy exagerado, 1 minuto, no es tan rápido, puede ser unos 3 minutos. ¿Listo? Entonces, permítanme entrar a la página. Me confirman si están viendo la pantalla. No, Johnny, estamos viendo la presentación. Ah, bueno, ahí ya. Ya Listo. estamos viendo. Sí. Esta herramienta se llama Replit. ¿Listo? ¿Cómo funciona Replit? ¿Cómo funciona Replit? Perdón, sí, ahí está pineado. Replit es una herramienta que construye software a partir de agentes, ¿cierto? Entonces, para construir un software, un login de usuario, un login, o sea, es decir, que se registre con usuario, correo, clave, que rebote la contraseña o no, se necesita una persona que sepa de la parte front, es decir, la estética, la parte back, que es como decir lo que no se ve, la lógica de conexión con bases de datos, con otros sistemas y demás. Entonces, yo acá le puedo decir, pues, que me cree. Digo que me crea login por le acaba de decir que me cree una aplicación de login para register, para registro de una compañía. ¿Listo? Entonces, acá, en el mundo tradicional, era reunir un equipo de desarrolladores y un analista, un project manager, bueno, un equipo completo para que resuelvan esto. ¿Qué va a pasar a partir de este instante? Se van a reunir los agentes virtuales y entre ellos van a hacer la reunión, van a conversar y van a empezar a preguntar. Entonces, aquí está preguntando, comprendo que desea crear una aplicación de autenticación de usuario y login. Yo no le dije nada más. Es una funcionalidad de registro de la compañía. Déjame crear algo para... A ver, dice, no, let me create someone for you. Como déjame crear algo para ti. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que si necesita registro con correo, el login va a ser con el email. Me está preguntando las features, cuáles de estas quiero y cuáles no, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, esta no me la ponga, no me interesa, le voy a decir que, listo, entonces le digo, y ya está empezando a trabajar, miren. Entonces ahí se reunieron, en medio entendieron el requerimiento, y ya. Entonces, con el resultado que yo veo, que esto era una reunión y a la semana llegaba el equipo de desarrollo mostrando si le gustaba o no, esto acaba de ocurrir a partir de 20 segundos. Es claro para todo lo que acabamos de ver. O sea, aquí ya planificaron, se reunieron y eso hicieron una primera entrega. Entonces yo le digo, vamos a ver acá, listo. Le voy a pedir que me muestre más características. Listo, muy bien. Aquí ya está. Vamos a dejarlo por ahora. Aquí me está preguntando que si desea cancelarlo o no. Yo le digo que por ahora le voy a decir que le agregue un captcha. El captcha, no sé si recuerdan, es el de las letricas torcidas. ¿Listo? El captcha es una opción de seguridad adicional. Te le digo, hey, agrégame un captcha. ¿Listo?
Entonces ya él dice, ah, listo. Entonces como si yo le dije al desarrollador, ponle tal cosa. Pero aquí no hay una sola entidad, aquí hay varias. El front, como le decía, el back, aquí hay temas de seguridad, varios agentes trabajando por detrás. Entonces aquí está diseñando, bueno, él está como haciendo algún proceso. Ah, bueno, aquí le debo aprobar el plan. Listo. Entonces ya me hizo me lo puso un poquito como más bonito. Me puso el registro, ya va en la clave. Y me va a poner el captcha. Vamos a ver si lo puso. Si el programador se le olvidó. Miren acá, el captcha. Listo. Entonces ya tenemos el formulario de registro con clave. Le voy a decir que añada autenticación con Google, que lo haga integrado con Google, ¿cierto? Le digo que se integre con Google Authenticator. Entonces le dije que me añadiera eso. Es decir, que cuando alguien tenga una cuenta de Google lo pueda hacer más fácil. ¿Cómo lo ven? Muy bien, Johnny, disculpa. Y para la seguridad, ¿cómo se maneja? Porque mira que cuando uno está entrando a estas páginas, en la parte de arriba siempre hay un candadito que le dice de alguna manera que no es una página pues falsa. Y en este caso, cuando uno está haciendo esas creaciones, ¿qué instrucción se le daría? Porque me imagino que esto también lo van a aprender la gente que no está justamente en actividades legales y para propósitos, pues dentro de esa legalidad. Entonces, ¿habría algún otro comando? ¿Habría alguna otra instrucción que se le puede agregar para que un agente lo refuerce en seguridad? Claro, ahí viene lo mismo lo del prompt. Digamos que cuando la persona que está haciendo esto tiene conocimientos de software, entonces, o de seguridad, le dice, le da la instrucción y es, digamos, revisa, digamos, le puede decir, actúa como un, digamos, hacker ético, revisa la aplicación e encuentra vulnerabilidades. Y hay un agente de seguridad interno que hace ese trabajo. Pero si tú no sabes darle las instrucciones, pues al final van a quedar los huecos. ¿Qué sucede? No es que esto reemplace a los desarrolladores de software. Lo que pasa es que van a haber menos desarrolladores de software haciendo software. Porque ya lo que se necesita es buenos comunicadores humano-máquina. ¿Listo? Y gente muy creativa, porque ya esto ya es un tema de creatividad. Listo, los voy a dar hasta acá para pasar a otro. Espero que haya sido útil esta parte. Entonces, ¿qué pasaría si a los procesos... perdón, que no me pasaba. ¿Qué pasaría si a cada proceso le añadimos agentes? Y luego aparece por aquí un humano. Entonces, mire la desventaja del humano. Las máquinas tienen conversaciones coherentes casi que en el 100%. Mientras que los humanos te pueden decir, ay, yo no me acuerdo, sí me lo dijiste, ay, yo no lo anoté. Eso no pasa con las máquinas. Entonces acá es donde los humanos que hablen con las máquinas tienen la relevancia. Listo. Perdón que me devuelvo. Listo. Antes de pasar a los criterios, quiero mostrarles otro ejemplo. ¿Listo? Les hago una pregunta. En la sesión pasada nosotros vimos manos. ¿Me confirman? Es que como doy muchas charlas y en unas cosas muestro otras. ¿Me confirman si vimos manos? Como agente. Díganme si sí o si no. Listo. Oscar estuvo con nosotros, entonces dijo que no.
Oscar es mi memoria de respaldo. Y Ana Leida es otra memoria de respaldo, entonces ahí ya, perfecto. Entonces vamos a ver Manus. Manus es es una herramienta que tiene capacidades de agente y es capaz de hacer la tarea por nosotros. Entonces permítanme, yo les comparto pantalla. Me confirman si están viendo a Manus. Y les dejo el enlace para que lo tengan a la mano. Listo, y aquí se los pide. Listo, entonces Manus. Yo le voy a decir a Manus, yo tengo un objetivo. Yo le digo el objetivo. Alguien preguntó por acá, voy a tratar de, porque es lo que sigue la respuesta, dice, Johnny, pedirle una máquina que elabore una propuesta es utilizarla como agente, depende, ¿cierto? Depende. Si yo le digo que si yo le digo, hazme un borrador de una propuesta comercial, pues él la hace, ahí no está haciendo nada, pero si tú le dices, ve y busca apartamentos en Medellín entre 2 millones y 4 millones de pesos, ¿cierto? Arma una lista de los apartamentos, unos 10 más o menos apartamentos, y hazme un informe de esos apartamentos y me permite descargarlo. Listo. Vuelvo mañana o vuelvo en 10 minutos. Eso es lo que podemos hacer con Manu. Le podemos decir lo siguiente y es actúa como especialista en real estate, que es como temas de arrendamiento. Creo que estate es con E. Real estate, especialista de real estate, y busca los mejores apartamentos en Medellín, con un valor promedio, con un rango de valor no mayor, un rango de valor, perdón, entre 2 millones y 3,5 millones. Quiero barrios con baja tasa de criminalidad. No sé cómo lo va a hacer. Vamos a ver qué pasa. Y le damos. Entonces acá, Manus, a diferencia del chat, el chat simplemente responde. Empieza como a hablar, como una persona que lo que se le dice y mismo le responde. En cambio, con Manus empieza a decir, ok, voy a armar mi plan. Entonces aquí me dice, primero voy a investigar el mercado inmobiliario en Medellín, lo normal. Segundo, voy a analizar barrios seguros en Medellín. Luego, buscar apartamento específico en rango de precio. Luego, compilar la información y luego entregar el informe. ¿Listo? Puedes interrumpirme en cualquier momento, tal cosa. O sea, mira que está interactuando como un humano. Investigar mercado inmobiliario en Medellín. Entonces aquí empezó a buscar, ¿cierto? Y confirmar, ¿el rango es de valor de 2 a 0.35 millones de pesos o se refiere a la compra del apartamento? No, es arriendo. Aquí me está pidiendo una claridad. ¿Listo? Y por acá, aquí estamos viendo, Manus, cómo ya empezó a buscar todas estas cuentas, que es lo que haría un humano normal. Aquí a la derecha. ¿Listo? Vemos cómo Manus empieza a trabajar. Entonces ya analizó barrios seguros en Medellín, seguramente notas de prensa. Y miren que entró a metro cuadrado. Lo que haría un humano, lo está haciendo Manus. Está entrando a metro cuadrado, está buscando, navegando. Entonces, los que alguna vez hemos buscado apartamento para vivir, sabemos lo tedioso que es buscar. ¿Listo? Entonces ahí ya Manus está haciendo su tarea. ¿Listo?
Profe, mientras carga tengo una consulta que me inquieta en términos académicos, ¿cierto? De escritura científica. Los software que analizan la similitud, ¿qué parámetros tienen para identificar que eso que está escrito es escrito por una, digamos, por una otra aplicación de IA y que no ha sido escrito por un humano? O sea, me causa esa curiosidad porque he visto que hay humanos, antes de que existieran las IAs, que escribían muy bien y si uno pasa ese, digamos, un fragmento de algún paper anterior, lo marca como si fuera escrito por IA. Entonces, ¿qué elementos considera para decir que es humano o no? ¿Sabes? De pronto. Es un poco, digamos, técnico, pero voy a tratar de hacerlo fácil. ¿Listo? Las salidas de cualquier modelo generativo, o sea, de GPT, Gemini, un segundito, vaya, modelo generativo, es con base en, es probabilístico, ¿cierto? Es decir, la entrada, ¿cuál es el conjunto de palabras salientes que tienen probablemente mayor relación? Es decir, cuando tú escribes en una y dice hola, ¿cómo? La palabra más probable es que la que siga se llame estás o cómo te ha ido. Esa es la más probable. Entonces, los modelos de IA generativa tienen una forma de escribir que tienen patrones matemáticos. Los seres humanos no tenemos patrones matemáticos para escribir, ¿cierto? Por eso las personas que saben escribir, cuando leen un texto generado por IA, no lo ven tan bueno, lo ven como carente, como de alma, como de espíritu, porque saben que en el fondo hay algo sintético ahí. Es como cuando uno está probando, no sé, un jugo y uno sabe que no es jugo, sino que es frutiño, por ejemplo. Pero las personas que escriben muy bien, cuando leen una IA, saben que eso es con IA, lo saben, ¿cierto? Entonces, los detectores de plagios o de esto son detectores que funcionan con algoritmos que les permiten detectar patrones de escritura no humanos. Pero eso, digamos, es como un saludo a la bandera en muchos casos, porque hay otras IAs que son encargadas de humanizar el texto. Entonces, humanizan el texto, o sea, entienden la aleatoriedad humana y crean un texto que cuando lo pegan en la plataforma dice, no, está bien. Entonces, así no sé si respondí bien a la pregunta. Entonces, por Está acá. bien. De pronto, entonces, en este caso, ¿sabes cuál IA es humanizadora de textos? Yo mostré una la semana pasada. Déjame, yo recuerdo, no tengo la línea acá, pero incluso tenía la opción de humanizar texto. Bien, bien. Humanizar. Johnny, Sí. hay otra cortica ahí relacionada con el tema. La semana pasada, un dirigido de trabajo de grado, de mi pregrado de industrial, me mandó un gran avance de su proyecto, profe, para que me revise pues, este avance. Y yo, por empezar a leer, el lenguaje que presentaban, no, estoy seguro que no era del estudiante, no, este lenguaje no es la forma en que se expresa. Vamos a analizar con profundidad, un lenguaje además muy sofisticado. Entonces yo se la devolví y le dije, no, se nota que usaste la IA y no copiaste tal cual lo que te dijo la IA, tienes que parafrasear, le dije yo, y me lo volvés a mandar, y efectivamente él me dijo, sí, pero yo lo hice con la IA. Entonces se notó muy fácil, pero entonces la pregunta es, yo no sé si tiene que ver con lo que mencionó ahora con el compañero de humanizar. La pregunta es, entonces, ¿el humano debe coger lo que dice la IA, digo yo, parafrasear, pero no es tan fácil cambiar algo muy bien redactado con la IA, digamos? Pongo como esa inquietud, ¿no? Yo ni me gustaría saber tu opinión. Pero no entendí la pregunta y no sé si se sale del tema, pero... No prefiero, no quiero salirme del tema, quiero estar allí, ¿no? Es algo redactado por la IA
cómo cogerlo y parafrasearlo el humano para alejarse del error o el tema ético. No, escribirlo. O sea, de pronto léelo, digamos que la IA lo redactó muy bien, se toma la idea central, ok, me gustó, estos ángulos, esta forma en que lo redactó, y empiezo, ¿cierto? Empiezo. Pero si Pero entonces, de todas maneras, hay que empiezo a citar la IA, ¿cierto? escribirlo, De todas maneras, hay que citarla. sí, o sea, es que una cosa es usar la IA para inspirarse, otra cosa es usar la IA para copiar y pegar, ¿cierto? Si tú, digamos, no tenías como no sé, las ideas claras, no tenías todo muy, y le dijiste a la IA que te diera 5 ideas para esto, y que te diera un párrafo de ejemplo, y con este párrafo puedo arrancar, y empiezas a redactar, no tienes que citar la IA. ¿Para qué? A no ser de que el Porque dato es que que escribas requiera algún soporte. ok. ¿Listo? Gracias, John. Bueno, entonces, vámonos. Yo creo que Manu todavía está Tengo como... otra preguntita. ¿Cómo están? Muy buenos Sí. días. Sobre el mismo tema. En la internet, saludo pues a Johnny Gómez y los demás participantes. Mi nombre es Neftalí Torres, soy de aquí de la sede de Cartago. Yo también he notado algo, que esas páginas que dicen que valida si esto es hecho por una inteligencia artificial, me da la impresión, porque yo le he copiado texto de la inteligencia artificial y le he copiado texto generado por un humano, y sale igual, que tiene un alto porcentaje. O sea, es como una invitación a que uno se suscriba y compre. O sea, no sé si hay, ¿cuál consideras que es la página, una página oficial que sí de verdad haga ese análisis diciendo qué cantidad de IA tiene? Porque yo noto que algunas de esas páginas que aparecen gratis siempre van a decir que sí, que fue hecho por una IA, como invitándolo a uno a que compre. ¿Estoy en lo correcto o no, por favor? Sí, digamos que la más conocida que ustedes manejan se llama Tornity, creo que se llama. Yo la probé, por ejemplo, en algún momento yo redacté algo completo por mí y decía que tenía un porcentaje de IA, ¿cierto? Entre más volumen haya de documento, es más asertivo la revisión. Entre más pequeñito, entre más corto el número de palabras. Entonces, digamos que no hay una herramienta infalible, digamos que todas tratan porque son bajo modelos probabilísticos, entonces nunca van a ser 100% asertivas. Analida quiere también hacer otra pregunta, pero no hay una que sea infalible, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Realmente no es una pregunta, Johnny, sino es una conclusión del taller anterior. Pienso que lo primero que uno empieza a encontrarse es la necesidad de tener una actitud distinta con la IA, ¿no? Y en la medida que ella te va arrojando unas herramientas, vas entendiendo que ya sea como asistente o que sea como agente, es un apoyo para ti, no es un competidor ni es mucho menos algo que te va a reemplazar. Entonces, en el último ejercicio que hicimos al finalizar el curso, por ejemplo, había la posibilidad, dándole una instrucción a un agente a un asistente que en ese caso era Cloud, y yo tuve la posibilidad de comparar tanto el análisis que hacía la herramienta por sí sola, cuando sencillamente le pedía la instrucción, le pedía que hiciera su análisis bajo sus parámetros, y el análisis que nos daba unos parámetros Johnny. Entonces tú vas entendiendo, o sea, en la medida que uno se va metiendo con la herramienta y va entendiendo el tipo de pensamiento que él tiene, nunca tú quedas a un lado. Porque, por ejemplo, yo veía cosas en términos inspiradores cuando habían elementos que en un momento dado yo no hubiera considerado en el análisis, o que Johnny no consideró y la IA te lo está colocando, o cosas donde hay divergencia y en otras hay convergencia. Y al final, cuando usamos otras herramientas, como por ejemplo lo de gramática, que era Grammarly, para pulir el resumen que finalmente tenía que cumplir unas condiciones para hacer una publicación, uno se daba cuenta que el tipo de redacción era muy descriptivo
y era muy matemático en relación con ese algoritmo que nos hablaba Johnny. Entonces, eso se aleja mucho de tu estilo, pero sí te da ideas que en un momento dado tú que tienes el conocimiento sobre esa temática, porque es que uno tiene que saber, uno tiene que seguir leyendo, uno tiene que seguir haciendo síntesis, comprensión, análisis, porque no es depositar en una herramienta pues el trabajo, uno tiene que conocer para saber qué toma y qué no toma de estas herramientas. Gracias, John. Gracias. Y hay algo que de pronto, la gente no hace, incluso regálenme en 3, 4 minutos les muestro algo que es muy poderoso y que al contrario nos hace más inteligentes. Había un artículo que sacó el MIT de que la IA aplana el cerebro, ¿cierto? Ese artículo es muy interesante. Entonces, les voy a mostrar algo que se sale de contexto, pero ya pues cerramos el tema, ya vimos los agentes, terminamos la sesión, vimos cómo se creaban, pero este dato que les quiero regalar hoy, ¿cierto? Que les quiero regalar hoy, puede ayudarles mucho en cualquier cosa en la vida. Entonces, les voy a compartir este GPT, pues esta parte, y porque siempre hay mucho temor de que, bueno, que el plagio, que copia, que la IA entonces nos vuelve perezosos y demás. ¿Listo? Entonces, voy a hacer algo muy sencillo y voy a empezar a redactar algo fácil y voy a redactar sobre lo que para mí es la conciencia, ¿cierto? La conciencia es un estado, voy a colocar así, es un estado mental que yace, ¿cierto? Que habita en un lugar no conocido. Entonces, aquí empiezo un lugar no conocido. Además, se comunica con otras a través del inconsciente colectivo. Digamos que eso son ideas junguianas, pero lo estoy escribiendo yo, inconsciente colectivo. ¿Listo? Ahí empecé mi párrafo. Entonces le voy a decir, mira, quiero redactar un párrafo al estilo de un premio Nobel, pero quiero en cada línea que escribo, me enseñes paso a paso cómo llegar a ello, sin que me evite o me salte algún aprendizaje. Este sería el párrafo de inicio. De inicio. Entonces, ahí lo que acabé fue invocar a un escritor, o sea, él va a tomar todo lo que ha leído de literatura, de todos los premios Nobel, y va a entender cómo es la estructura de esos escritores. Entonces dice fondo, forma y lenguaje. Texto original, la conciencia es un estado mental que habita en un lugar no conocido. Además se comunica con otras a través del inconsciente colectivo. Paso 1, aprendizaje. Aprendizaje 1, un texto literario de alto nivel parte de una idea clara, aunque se exprese de forma poética. ¿Qué quieres decir directamente? Reescribámoslo de forma más explícita. La conciencia es un estado mental cuya ubicación exacta es desconocida. Aquí me mejoró un poco más, pero se conecta con otras conciencias a través del inconsciente colectivo. Paso 2, eleva el lenguaje sin perder sentido. Y así. Entonces, es que la IA nos va a volver brutos. No, la IA no te va a volver bruto, al contrario, estás perdiendo oportunidad de tener un maestro que te ayude en muchas cosas. Final nivel, Nobel level, ¿cierto?
Entonces, la conciencia es bruma inacible, no mora en un lugar alguno conocido y, sin embargo, entrelaza su voz con otras en vasta y urdimbre del inconsciente colectivo, ¿cierto? Este ya se exageró, ¿cierto? Pero le puedo decir, venga, me gustaría escribir como Isaac Asimov. Yo le digo, no, quiero el estilo de Isaac Asimov, por ejemplo, que me gusta mucho. Y ya nos vamos. Asimov. Asimov parte de una premisa científica o filosófica. No diría estado mental que habita, sino que lo describiría en términos funcionales observables, ¿cierto? Cambiamos. La conciencia no tiene locación específica en el cerebro. Desde aquí fue más técnico. Esto ya introduce ambigüedad física de forma clara. Paso 2 y así. Quiero escuchar opiniones y comentarios frente a este regalito adicional. Eso es un bonus track. ¿Listo? Señores, los escucho para finalizar y gracias por este espacio. ¿Alguien quiere cerrar con alguna opinión? De pronto, si no se les activa el micrófono. Ana, de pronto que la veo por ahí. ¿Alguien? Muy interesante, me parece muy interesante, porque fíjate que a uno lo pone como en una relación. Antes uno con las máquinas tenía una relación más vertical. Entonces, Sí. yo que tengo el saber, yo tengo la dirección y yo quiero que tú hagas esto y si me mejoras, bueno, pero es en función de lo que yo quiero. Ahora esto te pone en una relación más horizontal, en la medida que empiezas a ver de que el otro, de que esta máquina está teniendo otras cosas para hablar de tú a tú o incluso te eleva el nivel para que tú también te exijas y puedas comprender lo que él te está aportando. Y también, pues como esto es feedback, esto es de lado y lado, uno también tiene la agencia para revisar lo que está entregando, porque uno sigue de todas maneras formándose y siendo crítico frente a la herramienta y a lo que ella le aporta. Entonces, a mí me parece muy interesante, me pareció muy lindo esa instrucción que le diste cuando dices, sin dejar que yo me pierda algo de ese aprendizaje, porque es que uno está aprendiendo con él, ¿no? Me pareció muy interesante. Exacto, y eso incluso yo que tengo un hijo de 4 años, entonces yo le quiero enseñar esto. No quiero que lo sepa, simplemente lo sepa por saberlo, sino que sepa el por qué, ¿cierto? Entonces, diséñame un flujo de 10 pasos para un niño de 4 años, para guiarlo paso a paso en el aprendizaje, pero que aprendamos los dos. Salen cosas maravillosas. Entonces, ahí que la IA nos va a embrutecer es al que quiera. Al que quiera. Ese es como el mensaje. Les dejo ese mensaje y gracias por este espacio. Por ahí alguien abrió el micrófono. ¿Cuál es el argumento que tiene el texto de MIT para decir que vuelve plano el razonamiento lógico? Bueno, voy rapidito y hizo un estudio de 3 grupos de interés. Esos grupos de interés eran unas personas que se les pedía redactar un ensayo. Ese ensayo lo podían redactar. Las primeras podían utilizar GPT libre, sin problemas. Las segundas no podían usar GPT, pero sí podían utilizar Google para buscar como ejemplos y cosas. Y la tercera, 0 Google, 0 GPT, o sea, literalmente a mano. ¿Listo? Entonces, a cada uno les pidieron escribir el ensayo y les pusieron unos electrodos en el cerebro, una resonancia magnética creo que es, para mirar la actividad del cerebro que se generaba alrededor de los grupos de interés. Y descubrieron que los que usaban GPT, pues la actividad cerebral era mínima, o sea, era prácticamente como si no estuvieran pensando. Los que usaban Google era la mitad y los que escribían sin GPT, pues tenían un nivel más avanzado de conexiones neuronales. ¿Listo? Pero hubo un descubrimiento mayor, y es que quienes primero pensaban
antes de usar GPT eran mucho mejores a los que no usaban GPT. Es decir, que la clave está en primero pensar bien y luego actuar con la máquina, y no dejar que la máquina actúe y nos haga el trabajo a nosotros, ¿cierto? Cabe aclarar que las máquinas pueden pensarse como calculadoras. O sea, yo no podría decir, ve, voy a hacer mi casa y no voy a utilizar calculadora, no, porque pues utilizo la calculadora, el ingeniero utiliza todo lo que se... Hay ingenieros hoy que no saben hacer desglosar una ecuación, una ecuación, no sé, una derivada integral, seguramente no lo recuerdan, pero los edificios no se le caen, ¿cierto? Hay otros casos donde necesitamos sí o sí nosotros desarrollar nuestra capacidad crítica y analítica y ayudarnos con las máquinas o hacerlo sin las máquinas, pero eso es de criterio. Señores, los dejo, les resté mucho tiempo, espero que este espacio haya sido de utilidad para todos. Feliz día, cuídense mucho. Gracias, Johnny. Para recordarles, porfa, diligenciar el listado de asistencia. Con este listado les compartimos el video. Johnny, muchísimas gracias. Con todo gusto. Que estés bien. Que estén muy bien, gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias.